¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo van? O Bien, bien, ¿qué tal todos? bien, bien, ¿ustedes cómo están? Bien, todo bien. ¿Que finalmente hicieron la película de Philip Case? Sí, 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 muy buena. muy interesante. ¿A ti qué te parece? Sí, sí. Pues me pareció bien. Yo creo que pues les voy a contar como lo que yo vi más o menos y ustedes me van diciendo pues qué les parece. Pues básicamente, como para ir muy lejos, se trata como de un homicidio que se desarrolla en un hotel por parte del señor Ferruccio, el señor Colini y el señor Hans Meyer. Entonces resulta que el señor Colini, un italiano, mata al señor Meyer. Esto como por un antecedente familiar que había tenido. Resulta que el señor Meyer había sido un militar alemán y había matado al papá ante los ojos del señor Colini. Pues lo que desencadenó la ira de él. Y pues terminan en el transcurso de la película nombrando un abogado de oficio, que sería el señor Gaspar Leiner, y pues él hace todo, intenta hacer todo lo que puede para poder ayudar al señor porque se da cuenta precisamente que había sido pues un acto cometido por el dolor que había sentido por la muerte de su papá y logra desenmascarar absolutamente todo este contexto alemán en el que pues se nota que hay como un cierto problema y además también corre con la, no sé si es buena o mala suerte de que termina siendo su contraparte un profesor de él, que es el señor Richard Meringer, creo que se llama, y pues es muy interesante y además que genera un dilema ético muy, pues no sé, me parece a mí que es muy importante, que es cómo puede una persona cumplir con su labor de abogado, teniendo en cuenta si actúa idóneamente para pues que se pueda ejercer un desarrollo correcto de las penas. Porque él tenía un dilema, el señor Gaspar Leiner, el abogado del señor Colini, tenía un problema ético con que el señor Hans Meyer, el que habían asesinado, el alemán, había sido el que lo crió, porque el abogado era un turco y pues, estamos hablando de alemanes, y lo crió y le dio todas las necesidades para lo que tenía y pues obviamente no sabía qué hacer, si actuar de manera diligente como abogado o pues hacer las cosas según la sangre y lo que le llevaba al sentimentalismo propio. Sí, Eso me parece demasiado interesante. No sé también ustedes qué tenía, vieron como ahí interesante. también tenía ahí como lo que tú mencionas de ese conflicto de intereses, teniendo en cuenta de que prácticamente tenía que defender al asesino de quien había sido como un padre para él. Entonces, digamos que eso juega un papel importante teniendo en cuenta que eh, en un principio no se sabían realmente las circunstancias bajo las cuales tenía que defender al asesino. Ya después, cuando va desenmascarando cada aspecto, se va dando cuenta de que tenía que cumplir de cierto modo con su labor de abogado eh, y sobreponer eso sobre cualquier interés personal, creería yo. No, Porque, claro, total, total. Y además que también se encontraba un interés que era su primer caso como abogado, o sea, él pues, tenía que sobresalir de alguna manera. Sí, Ustedes, sí, nosotros que pues digamos que ahí vieron tú ahí. ahí lo metiste, que lo comprimiste full la cosa, pero lo chévere de la película es cómo todo eso se va hilvanando y se van descubriendo todos esos aspectos, ¿no? Como que, pues efectivamente ellos de primerazo no te dicen que Hans Meyer fue un hombre que prácticamente crió a Gaspar, pero te van diciendo eso y te van diciendo también la relación que tiene el mismo Gaspar con la hija de Hans Meyer, con Johanna, y cómo todo eso va creando cierta esfera complicada dentro del caso, porque cómo es que tú vas a defender a la persona que asesinó a una persona muy cercana para ti, casi que tu padre, ¿no? Pero, pero de todas maneras, Gaspar siguió adelante y con el caso y sobre todo siguió adelante cuando se fue dando cuenta de ciertos aspectos, ¿no? Como el hecho de que pues su abuelo, su padre Hans Meyer, había sido parte de los nazis, de la SS, y eso es uno de los datos más importantes, ¿no? sí, Sí, es importante teniendo en cuenta el contexto y, perdón, tomo la palabra, Sergio, antes de que su texto tranquilo, intervenga, tranquilo. y es principalmente el hecho de que eh, este sujeto, Hans Meyer, asesinó al padre de Colini
bueno, no lo asesinó, sino hizo ver a Colini cómo mataban a su padre unos nazis en Italia. Y posteriormente a eso y terminada la guerra, a estas personas, a estos nazis, no se les condenó por los crímenes de guerra que habían cometido. Y de cierto modo es lo que motiva al señor Colini a tomar la decisión de asesinar al señor Hans Meyer. Y pues es algo que también podríamos discutir más adelante respecto a la función del derecho en estos aspectos, ¿no? En estas circunstancias que, que, que se prestan muchas interpretaciones, ¿no? Sobre todo cuando se trata del tema de el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y todos los crímenes cometidos por los alemanes durante esta etapa de la historia, ¿no? Sí, claro, completamente. Además, encontramos muchos, bueno, otros dos intereses, diría yo, que encontramos, y es que en medio de toda esa investigación que hace Caspar Leinen en Italia y la que lleva a cabo en Alemania también, que lo llevó a Italia a encontrar a este amigo de Colini, pues hubo un interés por generar justicia sin importar lo que sucedió, más allá de la época del desarrollo de la misma. El abogado Leinen siempre en su investigación pues trató de aclarar qué era lo que pasaba y el abogado Richard Mattinger, que defendía a la víctima, a los familiares de las víctimas, pues claramente también intentaba encontrar que, bueno, más allá del acuerdo que quería armar con Leinen en un principio para que no se, para que pues el proceso no fuera más allá y se terminara condenando a Colini, o pues esas investigaciones generaron que primero Leinen se diera cuenta de el recurso que le fue negado a Colini y a la hermana cuando intentaron que Hans Meyer lograra ser acusado de asesinato debido a que había hecho Colini, ya que este pues terminó dando a sido uno de los promotores del asesinato de su padre, como esa discusión en donde qué tan ético es matar cuando ya los mecanismos de justicia no garantizan y protegen el debido. Creo que algo le pasó a nuestro amigo. Pero pues no, yo creo que todo lo que le estaba diciendo era muy puntual. Pero entonces, Y yo creo que nos encamina. entonces tenemos claro que hay varios intereses, ¿no? Eso es lo interesante del caso, que tenemos, por Sí, ejemplo, el interés del abogado que defendía al señor Colini, que pues es Gaspar, pues de dar impulso a su carrera, ¿cierto? Tenemos el interés del mismo señor Colini de generar justicia, ¿no? De justo, y generar justicia a mano propia, y lo cual hasta nos hace pensar lo que decía Felipe ahorita de qué tan ético o pues correcto sería matar cuando ya el sistema de justicia no te defiende ni protege tus derechos, ¿no? Con todo eso que sucedió con los nazis que crearon esa ley y todo eso, ¿cierto? y claro, totalmente. Y además que pues yo creo que como enfatizándolo un poco más, hay unas normatividades como morales que tienen los abogados para poder saber este tipo de conflictos de interés tan grandes que tienen. Y pues eso está regulado, pues no sé, es que me gustó demasiado la película y me puse a averiguar como que hay una normatividad que es la Ley 1123 del 2007, que tiene unos artículos muy puntuales sobre pues el buen desarrollo de los abogados. Y como así puntualmente, yo creo que el 28, el 30 y el 34 son súper, súper necesarios como entenderlos, Porque porque pues dan como encausan mucho el actuar, ¿sí? Digamos, el título del 28, espérense, se los menciono, es deberes profesionales del abogado. O sea, tenemos que regirnos por una manera muy, muy interesante en el actuar de lo que tenemos que desarrollar, como para no ir muy lejos, pues no les voy a mencionar todo porque es larguísimo, pero en el artículo 30 también hacen mención de temas o sea, de demasiada importancia que como abogados tenemos que tener muy presentes, y es nada más y nada menos que cuáles son las faltas de dignidad a la profesión. O sea, imagínense faltarle ustedes como abogados, pues, me parece que sería pues, pues muy, muy, muy gravoso, ¿no? Y pues también como en el 34 alcancé a ver sobre las faltas contra el cliente. O sea, y pero aquí eso sabes, se puede evidenciar porque, ahí podríamos mencionar digamos, una ante la vaina
con eso de las faltas contra la dignidad del abogado, ¿cierto? Con el tema, por ejemplo, de que existe una ética profesional alrededor de toda la profesión, del ejercicio como tal, del abogado. Y, y se puede relacionar mucho con ese tema, ¿cierto? Claro, claro, totalmente. Y también, pues es que es que es muy difícil en la película evidenciar todo ese tipo de cosas porque hay demasiados dilemas, pero lo principal es poder hacer derecho, diría yo. Y además, pues también está el caso de los nazis, pues, que Felipe yo creo que tiene conocimiento del tema. Sí, de acuerdo. Y también hay que tener muy en cuenta el tema del derecho en esos tiempos, cuando cometieron este tipo de crímenes de guerra, teniendo en cuenta de que, y a lo que hacía alusión en uno de sus textos, Hannah Arendt, era la ambigüedad, por así decirlo, del derecho, ¿sí? En esos tiempos se trataba del tema de tener que cumplir con una ley que se les imponía a los nazis y era lo que dentro de su obligación era correcto, ¿sí? Entonces, ahí se juega importante, un dilema importante que es el deber de cumplir con una obligación frente a un deber moral o sí, por así decirlo, un deber moral, viéndolo desde otra perspectiva del hecho de la cantidad de gente que asesinaron, por así decirlo. Entonces, digamos que es importante tenerlo en cuenta, viendo que posteriormente a la guerra, sí, todos sabemos que dentro de los juicios de Nuremberg hicieron pagar a muchas personas que hicieron parte de los nazis, y en el caso de Eichmann, los mismos judíos tomaron justicia por su propia mano en Israel. Sin embargo, en Alemania, el Ministerio de Defensa tenía una ley que se expidió en 1968, que fue la ley que respaldó o impidió que el señor Meyer, dentro de la película, pagara por el crimen cometido contra el padre de Colini. Y esta ley fue impulsada por Edward Dreher, en la cual prescribían por debajo de la mesa y discretamente cada uno de los delitos, de los procesos iniciados por delitos de guerra perpetrados por los nazis. Entonces es importante tener en cuenta las visiones que se tienen del derecho en distintas épocas, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro, total. Pero Y lo además importante que, ahí es sobre todo el tema de cómo se está utilizando el derecho como un instrumento, ¿cierto? Cómo se instrumentaliza de tal manera para que las personas eh, puedan llegarse a librar de ciertas circunstancias. Y Sí, en este caso, por exactamente. ejemplo, eh, eh, como mencionaba Sergio, de que el profesor participó en la creación de esas leyes y después vino a ser parte en este proceso, pone muy en duda de si es correcto su actuar, ¿no? Y si va de acuerdo a la ética profesional, ¿no? Y ahí, Porque, sí, habla Sergio. bueno, dale, ok, gracias. Y ahí también hace parte, diría yo, un segundo problema y es cómo esa tendencia se ha mantenido durante el tiempo, no solamente desde 1968, cuando Mattinger ayudó a que esa ley se hiciera realidad, que esa ley se promulgara y se pudiera aplicar, sino también en ese transcurso del tiempo, cómo fue que la visión de Mattinger nunca cambió, porque en la película vemos claramente que pues Mattinger se mantiene mucho en su posición de cumplir la ley y punto. Un punto casi que similar, no sé si en la misma proporción, pero sí un punto similar en el que podríamos hasta compararlo con Adolf Eichmann. Sí, entonces sí, podríamos yo creo decirse que, que, pues, perdón, pues yo creo que es como complicado, es difícil como llegar a un acuerdo, pero pues yo creo que entre todos podemos definir algo, ¿no? Y sí, es claro. que es actuar a nuestra manera, pues por lo menos de manera de ver como abogado, como lo hizo él, es algo de admirar. De acuerdo. Sí. La Bueno, manera en la podríamos que decir desarrolló. primero que para mencionar un tema y es el tema de los cursos de acción que también se menciona en la ética profesional y es que en este caso con tantas aristas y con tantas situaciones hay varios cursos de acción, ¿no? Los posibles. Y es el primero, pues decir que Gaspar como defensor podía elegir o no
seguir adelante con el proceso, en la medida en que Hans era una persona muy cercana, casi familia para él, y entonces podía elegir no decir nada, no hacer nada en ningún actuar, y efectivamente el juzgado proseguiría, el tribunal proseguiría con la condena contra el señor Colini. Con eso podría ser uno de los cursos de acción posibles. Otro curso de opción posible podría ser el del profesor Meyer, en el que él participa de esa ley que acabamos de mencionar alemana, y entonces en esa medida él podría elegir no hacer parte del mismo proceso por ese claro conflicto de interés en el que se encuentra. Y otro posible curso de acción es en el que el protagonista, y ese, pues digamos, es el camino que él sigue en la película, es que él siga todos los procedimientos y todas las actuaciones posibles para encontrar la verdad y seguir en búsqueda de esa justicia, aun cuando eso representa ciertas injerencias con lo que tú mencionabas, Julián, de las normas que existen del abogado y eso. Claro, claro, y además que es que él entró en un conflicto el berraco porque pues también como que se dejó llevar, me parece que se dejó llevar un poco por el caso, Sí. al punto de casi que meterse a la casa a buscar pruebas, o sea, Sí, pero de modo para concluir, pienso yo que podríamos poner sobre la mesa que el dilema que enfrenta esa situación complicada de Gaspar entre su relación con su familiar y la búsqueda de la verdad y la justicia, creo que todos estamos de acuerdo en que él hizo lo correcto porque esos principios y valores son mucho más importantes. Y que Sí, cumplió claramente. dale, Sergio, que hay un perrito. Bueno, ok. Y bueno, también podemos decir que el abogado Caspar logró materializar la ética profesional en el ejercicio de su trabajo y dejando de lado la ética personal y esas creencias personales de justicia que podía llegar a tener en el inicio del caso. Y pues claro, también esa ética del cuidado en el caso de Colini, ya que pues no solamente sabía las consecuencias negativas que le podía traer el hecho de meterse a la casa y empezar a investigar qué fue lo que pasó con la pistola, cómo fue que Golini la obtuvo, cómo su abuelo llegó a ser parte de las filas de los nazis, etcétera. Y pues claramente las consideraciones que tuvo en cuanto a quienes consideraba como su familia después de mucho tiempo y que influyeron mucho en el desarrollo de su vida para convertirse en un abogado. Sí, eso precisamente son lo que se llaman los costos personales de la ética profesional, ¿no? Todo lo que le representó a Exactamente. él hacer todo eso, pues precisamente le representó, pues, sufrir mucho la relación que tenía con sus familiares, porque él hizo unas cosas que, pues, no son muy correctas, ¿cierto? Sí. Sí, es bastante pesado, pero bueno, yo creo que todos entendimos bien la película. Sí, muy buena, muy buena. Sí, sí, buenísimo. Sí, Bueno, muchachos, yo creo que tengo que dejarlos. Me están llamando para hacer una vaina, entonces, pues, un gustazo haber hablado con ustedes de la película. Dale, dale, estamos hablando, muchachos. vale Listo, chicos, muchas gracias. que estén bien.